Buenas tardes, mi nombre es Adriana Marroquín y les damos la más cordial bienvenida a la tercera capacitación que lleva por nombre Los productos agroquímicos y el ambiente, el cual estará a cargo del licenciado Julio Rueda. Durante el webinar agradecemos mantener micrófonos y cámaras apagadas. Las preguntas que puedan surgir, favor anotarlas en el chat general o en la bandeja de preguntas y respuestas, donde al final les daremos lectura. Agradecemos su participación y esperamos que disfrute de esta capacitación. Adelante, Julio. Gracias, Adrianita. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a estas charlas. El día de hoy, en nombre de Gremiagro, vamos a dar una charla, permítanme, que tiene que ver con los productos agroquímicos y el ambiente. Vamos a tratar de explicar un poco todos los estudios que se llevan a cabo cuando se desarrolla y se investiga un agroquímico y con los cuales se trata de demostrar o se demuestra al final, después de todo el análisis de riesgo, que cuando los usamos bien, pues no vamos a causar un daño significativo o no vamos a causar ningún daño hacia el ambiente. El contenido que vamos a ver esta tarde, vamos a hablar un poco sobre por qué usar los agroquímicos, el aumento de la población y la producción de alimentos. Luego vamos a ver la parte que tiene que ver con los productos agroquímicos y la sostenibilidad ambiental. Y por último, vamos a dar una pequeña reseña de los 3 programas que la Gremiagro desarrolla en la parte ambiental en Guatemala. Ok, vamos a comenzar un poco entonces viendo la parte de cómo estamos actualmente con la población mundial y lo importante que es la producción de alimentos. Todos sabemos que la tierra, muchos países del mundo han pasado muchos problemas con el hambre. Actualmente todavía existen problemas de hambre a nivel internacional. Si se dan cuenta, en el 2017 se murieron 6.3 millones de niños menores de 15 años por causas, en la mayoría, prevenibles. Una de esas causas por las cuales muchísimos niños mueren a nivel internacional y que Guatemala tampoco se salva de eso, es por desnutrición. Aproximadamente mueren 8.500 niños cada día de desnutrición a nivel mundial. Es decir, es una gran cantidad. Un niño cada 5 segundos muere a nivel mundial. Y una de las causantes es la desnutrición y la falta de alimentos. La falta de alimentos no solo se debe al hecho de que no hay mucha producción de alimentos, también se debe a cuestiones políticas y otras, pues, pero lo que nosotros que estamos en la parte de la agricultura debemos de tratar es de que en algún momento siempre exista una abundante producción de alimentos para que todo el mundo y toda la población pueda tener acceso a ellos. La población mundial ha crecido tremendamente en los últimos años. En 1990 éramos apenas 5.300 millones de personas. Digo apenas porque ya en esa época ya habían bastantes. Y para el 2030, que estamos cercanos a ellos, seremos 8.500 millones de personas. Actualmente andamos alrededor de 7.900 millones de personas a nivel mundial. La población ha ido creciendo tremendamente. Y no solo la población crece, la otra cosa que ha crecido mucho a nivel mundial es la esperanza de vida o la expectativa de vida. Aquí puse 3 gráficos para que nos demos cuenta cómo ha ido creciendo esa esperanza de vida. El gráfico que tenemos a la izquierda es la esperanza de vida en Guatemala. Si se dan cuenta, en 1960 la esperanza de vida de un guatemalteco era únicamente de 45 años. Actualmente andamos alrededor del 72, 73 años como esperanza de vida. La esperanza de vida ha crecido tremendamente porque hay mejores medicinas, hay más doctores, una calidad de vida mejor, se gana mejor, hay mucho más comida, se comen más frutas, más vegetales, por un montón de situaciones.
pero la esperanza de vida crece. Sí, no solo la población crece, sino también las personas viven más. Del lado izquierdo, del lado derecho tenemos arriba la expectativa de vida en China, que es el país con mayor población a nivel mundial. En 1950 tenía una expectativa de vida el chino de 41 años. Actualmente anda aproximadamente como en 75 años la expectativa de vida en China. Un crecimiento tremendo también en la esperanza de vida. Y en la parte europea, en la parte de abajo, podemos ver España, por ejemplo. En 1910 la expectativa de vida era alrededor de 40. Esto después bajó con la pandemia de la gripe española en 1918-19. Y luego comenzó a subir nuevamente y actualmente la expectativa de vida en la Unión Europea y en los países europeos anda alrededor de unos 85 años o más. Aparte, hay más población, vivimos más. Aparte de eso, también la gente gana mejor. Y aquí hay una comparación, por ejemplo, del ingreso per cápita en dólares en algunos países. Estados Unidos, Europa, China e India. Puse China e India porque son los países con mayor cantidad de población en el mundo. Y si ustedes se dan cuenta, en todos los países el ingreso per cápita ha ido subiendo, 1993 a 2020 es esta gráfica, pero en todos ha ido subiendo. Espectacularmente ha subido en China y en la India, que son los países donde más población hay. Y cuando uno gana más, normalmente lo primero que hace es tratar de comer mejor y sentirse bien, saludable. Por eso es que el incremento en la demanda de cultivos de alimentos a nivel mundial en los últimos años ha crecido en más de un 30%. Mientras más población y mayor ingreso, la producción de alimentos tiene que ser mayor. Y parte de eso también lo vemos porque no solo es en cuestión de granos y de vegetales o frutas que come la gente, también nos alimentamos de carne y todo lo que es aves, cerdos, vacas, etcétera, necesita de granos para poder aumentar sus producciones. Generalmente, si se dan cuenta aquí, por cada kilo de carne de ave, le tenemos que dar de comer 2 kilos de cereales o de ¿cómo se dice? De concentrados. Por cada kilo de cerdo, el cerdo tiene que comer 3 kilogramos de concentrados. Y la vaca, si ya sea de pasto o de granos, tiene que comer 7 kilos por cada kilo de carne que producimos. ¿Esto qué significa? Las poblaciones, por ejemplo, en China, India y en otros países, cuando la gente tiene más dinero y más ingresos, generalmente también comienza a comer más carne. Y al comer más carne, definitivamente se necesita mayor producción, específicamente de granos para los concentrados. Las producciones estimadas del 95 al 2020 de cultivos han crecido definitivamente, pero no a lo que se estima debemos de crecer. Siempre tenemos un déficit en lo que realmente producimos y en lo que esperamos que tiene que producirse. Y eso con los años puede agrandarse porque, como les decía, la población va en aumento. Se considera que para que nosotros podamos abastecer a la población en el 2050, que en el 2050 iremos a tener 9,000 millones de personas a nivel mundial, ya cercano al punto de equilibrio, porque definitivamente la población no va a seguir creciendo a ese ritmo indefinidamente. Llega un momento en que se tiene que estabilizar, ya comenzó a estabilizarse. Más o menos en el 2050 se considera que la curva de aumento de población se va a ir comenzando a estabilizar a unos 9,000 millones de personas a nivel mundial. Pero para alimentar esa cantidad de personas, vamos a tener que incrementar a nivel mundial un 70% para poder alimentar a todos ellos. Y en los países en vías de desarrollo, que es donde más crece la población, la agricultura y la cantidad de alimentos que tenemos que producir tiene que aumentar aproximadamente en un 100%. Eso es lo que se calcula que deberíamos de tratar de llegar al 2050.
problema que tenemos es que, aunque la población mundial aumenta, la cantidad de consumo de alimentos aumenta, la tierra cultivable definitivamente no aumenta. Al contrario, cada año disminuye un poco por varias razones. Disminuye porque hay más ciudades, hay más carreteras, cuestiones industriales, etcétera. Por lo que en vez de aumentar la tierra cultivable a nivel mundial, por ejemplo, es una gráfica de tierras cultivables de hectáreas por persona de la FAO, el nivel de tierra cultivable por persona ha ido bajando a nivel mundial. Si nosotros quisiéramos en algún momento llegar a producir la demanda que se necesita para el 2030, por ejemplo, sería necesario actualmente, si mantenemos los niveles de producción tal como estamos ahorita, necesitaríamos llegar a cultivar 6 millones de hectáreas nuevos cada año, que significa la mitad de la población, de la mitad de la superficie de Guatemala, lo cual al final no va a ser posible porque ya no hay más tierra cultivable. Con todo esto, lo que tenemos que hacer definitivamente es tener que hacer más productivos los cultivos, hacer o tratar de producir más alimento por cada hectárea de tierra que sembramos. Eso se ha logrado en el transcurso del tiempo, en una misma cantidad de tierra. Por ejemplo, en 1850, 4 agricultores con la tecnología que había en ese tiempo únicamente cultivaban la cantidad que una persona necesitaba para comer. Ya en 1900 ya comenzaron a ver, por ejemplo, mejores técnicas de arar el suelo o, por ejemplo, comenzó a haber algunos fungicidas. Ya en la misma cantidad de tierra, ya un agricultor podía alimentar no solo a él, sino a 4 personas más. Y eso fue creciendo poco a poco. Y en 1970 dan un paso enorme hacia la producción. 1970 es el año de la Revolución Verde que se llama, donde comenzaron ya a utilizarse fertilizantes, por ejemplo, en mayor cantidad. Hubo semillas mejoradas, hubo un mejoramiento en las semillas, sobre todo en granos a nivel mundial. Comenzaron a usarse los nuevos grupos de plaguicidas para el control de plagas y enfermedades. Hubo mejores técnicas de cultivo, hubo más riego, técnicas de riego, etcétera. Actualmente, un agricultor en esa misma cantidad de tierra puede llegar a alimentar hasta 155 personas con la cantidad de producción que puede sacar en esa cantidad de tierra. Es decir, lo que tenemos entonces que hacer es lograr que cada vez más podamos producir mayor cantidad en la menor cantidad de tierra posible. Si nosotros usamos agricultura de baja productividad para poder cultivar 3 toneladas de maíz, pues este es un ejemplo, ¿no? Tendríamos que, si logramos hacer una producción de 1 tonelada, por ejemplo, de maíz por hectárea, este es un ejemplo que estoy dando. Para lograr 3 toneladas de maíz tendríamos que cultivar 3 hectáreas. Y de una parcela, por ejemplo, de 4 hectáreas, solo quedaría 1 hectárea como área de hábitat, se puede decir. Con la alta productividad, hemos llegado a lograr que en vez de 1 tonelada por hectárea, logremos producir 3 toneladas por hectárea de maíz. Y esto es un hecho. Si ustedes se dan cuenta, en los maíces criollos viejos o los maíces normales, se logran 40, 50 quintales por maíz con las nuevas tecnologías, con riego, etcétera, semillas mejoradas, etcétera. Podemos llegar hasta alcanzar hasta 120, 140 quintales por manzana, lo cual hace que en vez de cultivar más tierra, cultivemos menos tierra. Y eso lo que hace es permitir la conservación de mayor cantidad de hábitat. Es decir,
Los plaguicidas son parte de esa tecnología que hace que logremos que en una misma área podamos producir más y por ende conservar definitivamente más tierra para hábitat. Si nuestras producciones por unidad de área bajan, lo que tendríamos que hacer sería sembrar más y por lo tanto dejaríamos menos área sin el hábitat natural. Tendríamos que comenzar a sembrar en todos lados. Es por eso que es tan importante la tecnología, ¿ya? No solo de los agroquímicos, que es parte de toda la tecnología para lograr buenas cosechas, también una semilla de calidad, semillas buenas, semillas mejoradas, definitivamente son necesarias, sistemas de riego, unas buenas técnicas de cultivo, etcétera, etcétera, para lograr al final, lograr una sostenibilidad ambiental también y no permitir que haremos absolutamente toda la tierra. La vez pasada les comentaba que los agroquímicos son actualmente los productos más estudiados en la historia de la humanidad, ¿verdad? Son 8 a 10 años de estudio, más de 280 millones de dólares se lleva el estudio, la investigación y el desarrollo de un agroquímico hasta sacarlo al mercado. Se estudian miles de moléculas que se inician a estudiar y al final solo una o dos llega al mercado después de pasar toda la batería de estudios y todos los filtros necesarios. Y son una gran cantidad de estudios los que se hacen. El día de hoy vamos a ver una parte de esa investigación y del desarrollo que se hace en los agroquímicos. Y básicamente vamos a ver la parte ambiental, que tiene que ver con la toxicología ambiental contra organismos que no son objetivo directamente de los estudios o de los agroquímicos. Básicamente todos los estudios que se hacen en animales como algas, pulgas de agua, peces, aves, microorganismos, etcétera. Y un poco de lo que se hace para saber cómo se comportan los agroquímicos en el ambiente, en todos los compartimientos, desde aire, suelo, agua y en las plantas, etcétera. Estos dos estudios son los que vamos a tratar de ver hoy. Tienen un valor aproximadamente de 67, un poquito menos porque también está toda la toxicología aguda, pero aproximadamente unos 30 millones de dólares cuestan todos esos estudios y generalmente también se llevan de más o menos entre 1 a 8 años de estudios. ¿Por qué es tan importante hacer todo eso? Lo mismo que la vez pasada les explicaba, el agroquímico es algo que se aplica a campo abierto normalmente. Es decir, aunque tiene un objetivo específico, el hecho de ir hacia una enfermedad, hacia una plaga, hacia una gramínea, un insecto, etcétera, aunque vaya eso, siempre el agroquímico, como es asperjado en áreas abiertas normalmente, puede llegar a irse hacia un montón de compartimientos, ya sea por deriva, por volatilización, por lixiviación hacia las aguas freáticas, por escorrentía, etcétera. Y puede llegar a todos los organismos también que viven en este medio, desde aves, puede ser en peces, en lombrices, en abejas, etcétera. Y es por eso que todos esos estudios son necesarios cuando se desarrolla y se investiga un agroquímico. Cuando una casa comercial ha desarrollado e investigado un agroquímico y lo quiere registrar, tiene que entregar absolutamente todos estos estudios o demostrar, si es un producto post patente, su equivalencia, es decir, que ofrece el mismo riesgo menor que el producto original, basado en todos los estudios que se hicieron hacia el primero. Es decir, todos los estudios tienen que demostrar, bajo un análisis de riesgo, que cuando se aplican correctamente, no vamos a estar causando daños o riesgos perceptibles al ambiente o a todos los animales que tenemos alrededor.
¿Cuáles son los estudios ecotoxicológicos? Los estudios que se hacen en organismos no objetivos. Los primeros que se hacen son en aves. Normalmente se utilizan 3 tipos de aves. Como les comentaba, todos los animales que se utilizan para los estudios de agroquímicos son especies validadas, son especies que están, no se puede usar cualquier especie, hay especies específicas validadas que tienen récords enormes de cómo se comportan en los estudios y son esas las que se utilizan. En aves se hacen en 3 especies, en codorniz, un tipo de codorniz, en un pato y en otro tipo de codorniz, la codorniz japonesa, 2 tipos de codornices y en un pato. En esas son especies que representan a todas las especies de aves que se puede encontrar uno en el campo y que son las especies que responden mejor, por decirlo así, a los estudios y son a las más propensas a sufrir ¿cómo se llama? Con agroquímicos, por eso es que se utilizan en estudios de laboratorio. ¿Qué se evalúa? Se evalúa la toxicidad oral aguda de las especies, se evalúa las toxicidades de corto y de largo plazo, son toxicidades dietarias, se llegan a obtener en esos estudios los niveles de no efecto hacia las especies que estamos estudiando y también se hacen estudios de 2 generaciones, sobre todo para ver disrupción endocrina. La mayoría de los estudios, pues ustedes saben, la DL50 es la cantidad de animales que mueren en un estudio a nivel laboratorio, el 50%, la dosis que mata el 50% de los animales en estudio. Sin embargo, todas estas evaluaciones se hacen en las aves para determinar al final, por un análisis de riesgo, que cuando aplicamos la dosis que dice la etiqueta y la aplicamos correctamente, nunca le vamos a causar daños, ni a corto, ni a largo plazo, ni en 2 o 3 generaciones a todo este tipo de aves o a las aves que vamos a encontrar en el campo. El otro tipo de animal que se evalúa son los peces. Aquí se evalúan 3 tipos de peces. Se hacen estudios en trucha arcoíris, en pez dorado y en carpa. Aquí están las figuras de los peces que se utilizan. Todos los estudios, pues por supuesto, se hacen a nivel de laboratorio y se les va dosificando el agroquímico dentro de la dieta normal que se le da a todos los animales, ¿verdad? Aquí también se hacen estudios de toxicidad aguda. Aquí lo que se evalúa es la concentración letal. Acuérdense que la dosis letal es cuando uno, ¿cómo se llama? Come o por la piel ingiere el producto. La concentración letal se evalúa por inhalación o en agua. En este caso, con los peces, lo que se determina es la concentración letal. También se hacen estudios de toxicidad crónica, desde 28 días hasta su ciclo de vida. También se sacan los niveles de efecto no observado, ¿verdad? Las dosis de efecto no observados también se sacan para saber hasta dónde puede un pez llegar a comer un agroquímico normalmente sin que le cause daño en toda su vida. Y se hacen estudios de bioacumulación para saber que ningún agroquímico se va a estar acumulando dentro del pez. Todos estos estudios se hacen viendo al futuro de las dosis y de la forma en que el plaguicida se usa y que se especifique en la etiqueta, ¿verdad? Es decir, al usarlo correctamente, pues todos estos estudios lo que dicen es nunca vamos a causar ningún daño. Ahora, si ustedes llegan y echan un bote de un agroquímico, de cualquier otro producto, directamente, pues sí lo van a causar, ¿verdad? Pero estos estudios son específicamente para demostrar que en la condición correcta de uso no va a haber absolutamente ningún daño. Los otros estudios que se hacen son en invertebrados acuáticos. Generalmente la mayoría se hace en Daphnia magna, que es la pulga de agua, y en algún tipo de moscas no masticadoras que viven sobre el agua, es donde se hacen los estudios de invertebrados. También se hacen estudios de toxicidad agudas.
Se hacen estudios de toxicidad crónica, tanto para Damnia como para la mosca. La otra especie que se estudia bastante es la abeja. Generalmente se utiliza la abeja melífera y se evalúa tanto la toxicidad oral, la toxicidad de contacto y ensayos en campo. La toxicidad oral pues es darle a comer a la abeja dentro de miel o agua, la dosis del ingrediente activo para saber cuál es la toxicidad oral ¿cómo se llama? De la abeja. La toxicidad de contacto se hace a nivel de laboratorio, poniéndole encima a la abeja el ingrediente activo dentro de un solvente correcto para que la moje. Y luego también se hacen ensayos de campo. Y básicamente estos estudios son importantísimos cuando hay aplicaciones en cultivos que ofrecen floración, definitivamente, o que tienen muchos áfidos y que producen, ¿cómo se llama? Miel, y que las abejas llegan generalmente a la población. Ahí es donde se exige 100% que los estudios existan, aunque estudios en abejas se hacen para todos los plaguicidas. Hay algunos plaguicidas que sí tienen cierta toxicidad en abeja, hay otros que no. Esto se muestra también en la etiqueta. También se hacen estudios en artrópodos, básicamente para ver los efectos en animales beneficiosos en el campo. Se hacen estudios en avispas parasitoides, en algunos ácaros y en algunos habitantes del follaje, como los que vemos acá en arañitas, etcétera. Aquí también se hacen toxicidades a nivel de laboratorio y algunos estudios en campo bajo condiciones controladas. Y lo ideal aquí es, o lo que se pretende aquí es que con las dosis de aplicación que lleguemos al campo, pues no existan problemas contra estos tipos de insectos benéficos. También se hacen los estudios en lombrices de tierra. Ustedes saben la importancia de las lombrices de tierra. Hay muchos productos que sí llegan directamente al suelo, como lo son los herbicidas, por ejemplo, y muchos otros que aunque no van directamente por escorrentía o que se deposita después de la aplicación del producto, también pueden llegar al suelo. Y es por eso que en el suelo también se hacen este tipo de estudios para este tipo de organismos que viven ahí. Las lombrices de tierra se utilizan normalmente la lombriz del compost en los estudios que se utilizan a nivel de laboratorio. Se hacen estudios de toxicidad aguda y se hacen estudios tanto de letalidad, de crecimiento y de reproducción en estudios subletales que llegan hasta 28 días. Y también se hacen todos los estudios de los microorganismos que están en el suelo. Básicamente se evalúan dos tipos de microorganismos, que son los nitrificadores y los transformadores de carbono, y aunque no se evalúan directamente el microorganismo en sí, sí se evalúan los efectos que puedan tener cualquier agroquímico que caiga en el suelo hacia la cantidad de nitratos o el efecto que puede haber en la transformación del carbono y que son debidos precisamente a la presencia de microorganismos. Es decir, los estudios deben de probar de que al caer producto en el suelo en las dosis que se han estado aplicando y todo, no van a causar daños en los microorganismos del suelo. Primero, o no les causan daño, primero se degrada ¿cómo se llama? El plaguicida antes de poder comenzar a causar algún daño. Esos son todos los estudios ecotoxicológicos que se hacen para demostrar que los plaguicidas utilizados correctamente y aplicados de acuerdo a las instrucciones no van a tener ningún efecto adverso hacia todos los animales o todos los organismos que no son objeto del plaguicida, por decir, si no son, no deberíamos de causarles efecto a ninguno de ellos. Luego, dentro de la parte ambiental, también se hacen todos los estudios ambientales que básicamente tienen que ver con la degradación y el destino que puede tener el plaguicida cuando es aplicado. Aquí se hacen 4 tipos de estudios. Básicamente, uno de ellos es la degradación. ¿Sí? Tenemos que conocer claramente cómo un plaguicida se degrada. Es decir, degradación es que
la molécula original de un producto se rompe y crea otros productos más pequeños o gases o lo que sea, y se destruye la unidad inicial del plaguicida hacia otros productos. Es la degradación. Es decir, tenemos que conocer la ruta, cómo se degrada el plaguicida en todos los compartimentos, en agua, en suelo, en el aire, en las plantas, etcétera. El otro estudio que se hace es la movilidad. Es decir, ¿qué pasa si un plaguicida cae sobre la planta? ¿Cuál es la movilidad? ¿Cómo se mueve antes de degradarse? ¿Cómo se volatiliza? ¿Cómo puede caer en el suelo? En el suelo, ¿cómo puede irse moviendo en el suelo? Si hay absorción o no hay absorción, qué tanto se degrada, qué tanto llega a los niveles freáticos, cómo se puede llegar a volatilizar y contaminar el aire, etcétera, etcétera. Eso es movilidad, cómo se mueve de un lugar a otro. Luego está la disipación, que es básicamente la vida media que se le conoce, es decir, el tiempo en que un plaguicida cae y el tiempo que tarda en degradarse ese plaguicida en un ambiente específico. La disipación, o sea, la degradación o la vida media, se mide en todos los compartimentos también. Se mide en agua, se mide en suelo, se mide en el aire, se mide en las plantas, etcétera. Y el otro estudio que se hace es los estudios de acumulación. Se tiene que demostrar que los plaguicidas no se van a acumular en estos cuerpos del ambiente, no se van a acumular en el suelo, no se va a acumular en las plantas o en algunos organismos, ni en las partes grasas, etcétera, etcétera. La degradación, como les comentaba, se hace en estudios en suelo. Normalmente se hacen en 4 tipos de suelo y se hacen análisis por 120 días. Se hacen tanto estudios de degradación anaeróbica como estudios de degradación aeróbica, y también se hacen estudios con fotólisis. Todos estos estudios se hacen a nivel de laboratorio para demostrar que los plaguicidas, o para saber cómo el plaguicida se degrada y en cuánto tiempo se degrada dentro del suelo, ¿verdad? Y también se hacen estudios de degradación en agua, se hacen estudios de hidrólisis, se hacen estudios de fotólisis, y también se hacen estudios de biodegradación, o sea, en sedimentos básicamente. Plaguicida se degrada no solo por mecanismos físicos o químicos, sino también por mecanismos microbiológicos o de biodegradación. Y también se hacen estudios de degradación en el aire por medio de fotólisis. Los estudios de movilidad, se hacen estudios de volatilización, es decir, cuánto se traslada después de ser aplicado y volatilizarse un plaguicida, sobre todo en los plaguicidas que son muy volátiles, ¿verdad? Cómo puede trasladarse de un lugar a otro y en cuánto tiempo y qué tanto de plaguicida llega de un lugar a otro de acuerdo a la subvolatilización y transporte por el aire. Todos estos estudios se hacen a nivel de laboratorio con sistemas de flujos de aire. Se hacen estudios de absorción y desorción en el suelo, ¿verdad? Donde lo que se trata de determinar ahí son los coeficientes de partición en el suelo, que es la relación entre de cómo se comporta el plaguicida entre la fase sólida y la fase líquida que se encuentra en el suelo. También los coeficientes de partición en la porción orgánica del suelo, o la constante Koch, que es básicamente el equilibrio, ver la tasa de equilibrio que se logra o que tiene el plaguicida entre la fase de compuesto orgánico en el suelo y la fase acuosa. Y se hacen todos los estudios de lixiviación. Los estudios de absorción y desorción son importantísimos después para analizar también los estudios de lixiviación. Los estudios de lixiviación se hacen en todos los plaguicidas y se utilizan para determinar que después de que nosotros aplicamos un plaguicida, ya sea en el follaje o para una maleza o lo que sea, el producto que pueda caer en el suelo, lo que se analiza es si el producto puede llegar a nivel freático. Para eso se utilizan
las dosis de los productos ¿cómo se llama? Que se utilizan comercialmente, se asperjan en la parte de arriba, se utilizan plaguicidas radiomarcados y posteriormente, después ¿cómo se llama? De haberse hecho la aplicación y tratado el cultivo como normalmente se hace, se recolectan muestras al final para saber si llegaron plaguicidas por lixiviación hacia la parte freática. Esto normalmente se hace a nivel de laboratorios, ¿verdad? Son hechos en campo con suelos normales, suelos del campo donde se está aplicando. Son básicamente unas columnas donde en la parte de abajo existen los compartimientos para la toma de muestras, que son las que se analizan después, ¿verdad? Esto lo que demuestra o lo que se trata de demostrar con todos los plaguicidas es que si se aplica correctamente, también todo plaguicida que cae al suelo es degradado, no es movilizado y no puede llegar a contaminar el nivel freático del suelo en condiciones normales de uso, por supuesto. Luego, como les explicaba, se hacen los tipos de los estudios de disipación, que es básicamente determinar la vida media o el nivel de vida o los días que transcurren desde que nosotros aplicamos un plaguicida hasta que se degrada este plaguicida a niveles de detección, hasta límites de detección, ¿verdad? Y se hacen en laboratorio y después en campo también vuelven a hacerse. En campos, por ejemplo, se hacen para la determinación del LMR, por ejemplo, ¿verdad? Y en laboratorio pues se hacen en suelos, en 4 tipos de suelos. Y también se hacen todos los estudios de acumulación en suelo, que estos son a largo plazo, se hacen por 5 años para demostrar de que el plaguicida que nosotros hemos estado aplicando año con año, aplicación tras aplicación, no va a ser acumulable en el suelo a largo plazo. Todos estos estudios se hacen actualmente desde 1900, de la época del 70 para acá. Para todos los plaguicidas es indispensable estos estudios, más todos los estudios de toxicología, porque si no pasan estos estudios, el plaguicida no puede llegar a ser registrado y comercializado. Muchos de estos estudios se comenzaron a hacer en la época de los 70, precisamente porque anterior a eso hubo plaguicidas que sí causaron problemas, algunos problemas de acumulación, por ejemplo, los organoclorados, que ya no existen desde los años 70, precisamente por eso. Para evitar todo eso que se vio en el pasado, actualmente todos los plaguicidas que están registrados a nivel mundial y aquí en Guatemala pasaron todas estas pruebas que les hemos estado platicando. Aunque hayan sido plaguicidas un poco más viejos, tuvieron que ser reevaluados y pasar todas las pruebas de las que les hemos hablado. Todo lo que se hizo llega a las autoridades analizan toda esta información y después de un gran análisis de riesgo que se hacen, sobre todo en los países desarrollados, donde generalmente los primeros plaguicidas son registrados, la autoridad pues da el ok y le da la aprobación de comercialización a la casa para ese plaguicida específico, ¿verdad? En todos los países, Guatemala cuenta, es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación quien hace esta evaluación y al ministerio también se le tienen que entregar todas las referencias de todos estos estudios para que el ministerio también los evalúe y posteriormente puedan dar su aprobación para la comercialización. Todos los plaguicidas tienen que pasar por esto y todos tienen que tener registro. El tener un registro significa que pasó esa evaluación. Y dentro del registro se da la etiqueta. Y la etiqueta se da la información importante y esencial para que cuando uno lo compra y lo aplique, lo pueda usar de la forma adecuada y correcta, siguiendo todas las indicaciones que al final, si uno las sigue, va a estar seguro que con toda la cantidad de estudios que tenemos atrás, el plaguicida nunca va a causar ningún riesgo al ambiente o a las personas o a los animales que están cerca, ¿verdad?
Por eso es que es tan importante que nosotros, y sobre todo ustedes que son agrónomos, puedan llevar el mensaje que lo más importante cuando uno va a aplicar un plaguicida es haber leído bien la etiqueta y el panfleto y aplicarlo en la forma correcta, precisamente para no causar riesgos inaceptables, ¿verdad? Y utilizar siempre las buenas prácticas agrícolas. Bien, aparte de eso, queríamos comentarles también que como Gremiagro nosotros estamos colaborando y desarrollando algunos programas en la parte ambiental como parte de nuestra responsabilidad industrial y de gremio. Estos son los tres programas en los que participamos. Uno es el programa Campo Limpio, el otro es un programa que se llama Haz tu parte, que es conjuntamente con COGUAPLAS, que es la Comisión Guatemalteca de Plásticos, y un programa que es el programa de las camas biológicas. Las camas biológicas, ustedes saben, es una estructura. Hay una charla específica sobre camas biológicas que van a ver más adelante, pero básicamente es una estructura que se hace en la finca o en la parcela y todo, y es el lugar donde siempre se tienen que hacer las mezclas, los llenados de los equipos y el lavado de los equipos. Es una estructura en campo muy fácil, es bien cómoda de usar, es económica y de un gran compromiso para la agricultura. Actualmente, todas las fincas o agricultores que se quieren certificar, por ejemplo en Global Gap o en cualquier otra certificación, tienen que tener una cama biológica o un lugar específico donde siempre se hacen las mezclas y los lavados, precisamente porque ahí es donde en algún momento, por derrames del producto concentrado que estamos mezclando en el lavado del equipo y todo, podemos llegar a tener alguna contaminación puntual en el suelo o en la finca. Y si lo hacemos en todos lados, vamos a estar teniendo esas pequeñas contaminaciones puntuales por todos lados. Por eso es que se recomienda siempre tener una cama biológica para concentrar siempre ahí todas las actividades de llenado y lavado, y precisamente para tener un filtro, porque este es un tipo de filtro ecológico para evitar cualquier contaminación hacia el nivel freático o hacia el suelo. Como les decía, son lugares donde todo el mundo debería hacer el llenado y la preparación de la mezcla y la limpieza de los equipos, ¿verdad? Siempre promocionamos las camas biológicas, que fue concepto que nació en Suecia y que aquí en Guatemala pues ya tiene bastantes años de haber sido impulsado y de haberse comenzado a utilizar. El otro programa es programa Campo Limpio, es un programa que es administrado por Agriquima, la Asociación del Gremio Químico Agrícola, y en la cual pues nosotros colaboramos con este programa por la parte de Gremiagro, ¿verdad? Básicamente es un programa que se dedica a recolectar y todo lo que es envase vacío de producto agroquímico del campo. Su objetivo es precisamente disminuir la contaminación de estos desechos en el campo, y es la solución ambiental a este manejo de envases vacíos, ¿verdad? Todos los envases, cuando uno termina de utilizarlos en el campo, pues se le tiene que hacer el triple lavado. Existe en Guatemala la norma del triple lavado, que es una norma COGUANOR, y aparte también existe un acuerdo que es del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en el cual el acuerdo indica que todo producto que haya contenido en agroquímico, que haya pasado por el triple lavado, con la técnica bien hecha del triple lavado, el envase después de eso es considerado un desecho no peligroso, lo cual pues nos facilita el hecho de que el envase después puede transportarse hacia cualquier otro lado. No significa que se pueda usar para cualquier cosa. Se puede transportar y hacerle un reciclado para ciertos materiales controlados. Por ejemplo, perfiles plásticos, bolsas de basura y un montón de aplicaciones que se pueden hacer. El material reciclable
de estos envases que son recolectados, pues no pueden ir para hacer vasos o para hacer cucharitas o qué sé yo, pues definitivamente. Y es una alianza, como les comentaba, entre Gremio Agro y Arequipa que comenzó este año. La técnica del triple lavado, creo que todos ya la conocemos. De todos modos, hay una charla en la que les van a hablar bastante sobre este programa, sobre lo que es el triple lavado. El triple lavado, como les decía, es precisamente para que el envase, después de haber terminado el producto en el campo, esto siempre se hace en campo, ahí se hace el triple lavado, el agua del triple lavado va a la bomba de fumigación y ahí ya no tenemos ningún problema. Después de hacer el triple lavado, pues el envase, como les decía, es clasificado como no peligroso y ya se puede transportar. Importante en el triple lavado es perforar por último el envase para no permitir su reutilización. Triple lavado es una técnica que es muy fácil de que la gente lo utilice. Y en nuestro país se utiliza mucho y la mayoría lo utiliza de por sí porque es una técnica económica también, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, y esto no me van a mentir los que me están oyendo, cuando uno usa shampoo en el baño y se está bañando y se le termina, estoy seguro que todos lo que hacemos es echarle un poco de agua al envase de shampoo y tratar de sacarle el resto de shampoo que tiene y lo usamos para lo que es, pues para lavarnos la cabeza. Ahí hacemos el triple lavado. Lo mismo hacen, por ejemplo, las señoras con los desinfectantes. Se les termina y siempre le echan un poco de agua al envase y lo agitan para utilizar el resto del desinfectante. Es la misma técnica con el agroquímico. Cuando se termina el producto en el campo, se le echa agua al envase, se agita, el agua que resulta se echa en la bomba de fumigación y ahí lavamos bien el envase, lo volvemos no peligroso y hacemos una disposición adecuada, correcta y ambiental para ese desecho que antes se quedaban tirados, se contaminaban o los utilizaban para otro montón de cosas. Normalmente los envases, el programa Campo Limpio tiene un montón de minicentros, precisamente en todas las zonas donde hay agricultura intensiva con pequeños agricultores, donde ellos pueden pasar a dejar sus envases a los minicentros y después hay un camioncito tipo de esos de basureros, se puede decir, ¿verdad? Que pasa después en todos los minicentros recogiendo los envases. Las fincas grandes, pues es ya se les explica, tienen que guardar los envases en un área específica y después se llevan a centros de acopio más grandes. El programa Campo Limpio tiene 4 centros de acopio en toda la República. Y luego el otro programa con el que trabajamos es con el Sector Nacional de Plástico, con Coguaplast, ¿verdad? Que es la Asociación Nacional de Plástico, la Comisión Guatemalteca de Plástico. Y con ellos lo que hacemos es conjuntamente llevar capacitaciones a docentes en el área rural y a niños en el área rural, aparte de que también se capacitan a otros agentes multiplicadores y gente con la municipalidad de todo. ¿Por qué con maestros y con niños en el área rural? Pues porque normalmente en el área rural el niño o ayuda o se vuelve agricultor desde muy pequeño, desde muy joven. Entonces la idea es llevarles desde pequeños el mensaje, uno, de que ellos no pueden aplicar siendo jóvenes, siendo niños, y dos, llevarles el mensaje de cómo tienen o llevarse el mensaje a ellos para que ellos posteriormente a sus papás le lleven el mensaje de cómo tienen que aplicar correctamente, cuáles son las medidas de precaución, cómo tienen que manejar los envases, la técnica del triple lavado, lo cual funciona muy bien. Normalmente los niños llevan el mensaje al papá y cuando no le hacen caso muchas veces hasta lo regañan. Entonces es parte de llevar el mensaje. Y eso es lo que hacemos con este programa específico de Haz tu Parte. Bien, eso es lo que tenía el día de hoy para ustedes. Cualquier pregunta, pues estamos a la disposición de ustedes. Y cualquier cosa, ahí está mi número, mi dirección de mail, es jruano.gremiagro
industriaguate.com. Cualquier cosa me pueden escribir con muchísimo gusto en lo que pueda ayudarles. Ahí estamos a las órdenes. Y si no, pues siempre síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter o Instagram, como @gremiagro. Muchas gracias, Julio, por tu participación. Un tema bastante importante, como todos los que vamos a estar desarrollando tarde con cada uno de ustedes, estimados profesionales. Julio, vamos a entrar a la fase de las respuestas a algunas preguntas que se han ido generando en tu disertación. Ariel Saucedo te pregunta, ¿qué ente gubernamental se encarga de corroborar que los estudios se realicen bien y asuman alguna responsabilidad al momento de que existiera algún problema? El que regula la parte de registro de agroquímicos en Guatemala es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Absolutamente todos los estudios que estamos hablando son estudios que se hacen bajo buenas prácticas de laboratorio, es decir, son estudios que se hacen bajo certificaciones y se tiene que demostrar que los estudios fueron hechos bajo esa técnica. La normativa exige que si yo, por ejemplo, voy a registrar un producto y llevo al MAGA los estudios o los resúmenes de los estudios que se hicieron sobre el producto, en primer lugar tengo que demostrar que los estudios son del producto que estoy llevando a registrar y luego demostrar que fueron hechos en bases a lo que me indica el reglamento, que son normas precisamente para saber que los laboratorios que los hicieron son certificados y son, ¿cómo se llama? Tienen validación. Es decir, de esa forma es como el MAGA corrobora que todos los estudios que se les fueron presentados fueron hechos adecuadamente. Gracias, Julio. Marlon Hernández te pregunta, ¿en cuánto tiempo tardan los fertilizantes para estar disponibles en las plantas cuando son suelos francoarenosos? Ahí sí me van a disculpar, yo no soy agrónomo y no controlo mucho la parte de fertilizantes. No sé, Luis, si vos me puedes ayudar en eso cuando sea la charla que tiene que ver con fertilizantes. Es correcto, justamente. Vamos a dejar esa pregunta pendiente cuando sea la charla de nutrición vegetal, cuando nos acompañe el ingeniero Sebastián Gajardo y Jorge Navarrete. Héctor Ajualip te pregunta, ¿cuál es el proceso o qué gestiones se deben realizar para que los programas como Campo Limpio lleguen a los municipios de nuestro país? Bueno, yo creo que si no estoy mal, y ahí tal vez me ayudas también, Luis, lo importante es que haya un grupo grande de agricultores que necesiten el servicio y que se puedan abocar a la gremial, con nosotros o con Luis Franco, que está aquí conmigo, y ya con eso pues se coordinan las acciones para llevarles ya sea capacitaciones o ver en qué forma los podemos ayudar también para que se incorporen al programa Campo Limpio. Claro que sí, Héctor Ajualip, estamos a la orden. Mi correo electrónico es lfranco.gremiagro@industriaguate.com. Yo le voy a responder también por mensaje de texto. Estamos para servirles en cuanto a poder llevar a cabo las ubicaciones de los minicentros de acopio tan importantes, como también tener charlas de capacitación para las personas del área. Una charla de capacitación bastante importante en donde les haremos llegar la práctica del triple lavado, como bien nos decía el licenciado Ruano. Así es que yo le estaré compartiendo mi correo y con total gusto le puedo trasladar la información. Ricardo Guzmán te pregunta, ¿existen estudios científicos que sustenten que una vez realizado de forma correcta el triple lavado, ya que los PET siempre tienen fisuras y los agroquímicos se adhieren a estas? Porque al clasificarlo como no peligroso puede inferirse en que se pueden reutilizar. Parecieran que ya no son de alto riesgo. La lógica me hace cuestionar la afirmación de que ya no son residuos tóxicos y peligrosos. Gracias.
Ok, sí hay base científica a esto y es la misma base científica y técnica que utiliza, por ejemplo, Europa y Estados Unidos, precisamente para clasificar el producto como un no peligroso. De acuerdo al convenio de Basilea, hay características que hacen a un residuo peligroso o no, y es en base a esas características que se determinó esto. En Guatemala se hicieron estudios del triple lavado y existen estudios a nivel, en muchos niveles. Normalmente un triple lavado bien hecho elimina más del 99.9999% del plaguicida. No se elimina el 100% en todos los casos, definitivamente, pero la cantidad que queda no llega a tener el carácter de clasificar al envase final como peligroso, de acuerdo al convenio de Basilea. Sin embargo, por seguridad, siempre se dice que el envase de agroquímico con triple lavado, aunque pueda ser transportado y ya manejado por humanos y todo, no se puede utilizar para aquellos fines que se especifican claramente, por ejemplo, para fines de guardar alimentos o para fines de guardar agua y llevársela al campo o para cualquier otra cosa. El fin del reciclado, el fin final de los envases de agroquímicos con triple lavado también está muy bien especificado hacia qué puede ir y es hacia algo que no tenga contacto ni con alimentos, ni con animales, ni con humanos. Muchas gracias, Julio, por las respuestas a las preguntas. Con esto finalizamos y les damos las gracias por la participación y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, así también como en nuestro canal de YouTube en Gremiagro SID, donde podrá encontrar información de nuestros temas de capacitación, como también la grabación de esta capacitación ingresando a la página web www.gremiagro.com. Agradecemos a todos su participación y que tengan una feliz tarde.